Bienvenidos a Conexionistas y pues esta vez todos los finales de Conexionistas, Edgar, pues damos crédito a la gente que nos ha ayudado con todo lo que es el diseño, ¿no? Y siempre nos referimos a Sofía, pues como la diseñadora gráfica. Ella pues está enfocada sobre todo en el branding, en la creación de identidad gráfica. Edgar, ¿cómo estás? Amigos de Conexionistas, amigas de Conexionistas, pues bueno, ahora sí que por fin podemos hablar de Sofía Reynoso y tenerla aquí con nosotros presente para que nos cuente un poco de esta travesía que tiene alrededor del diseño. Y bueno, pues ahora sí que le ponemos rostro a este logotipo que ven que tenemos atrás. Gracias a ella, Conexionistas tiene esta identidad gráfica y justamente de la identidad gráfica vamos a hablar con ella. Sofía, bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros presente porque siempre has estado. Y pues vamos a empezar básicamente con esto que tú llamas el proceso en la creación de identidades gráficas. Entonces, Sofía, eh, sin duda, ¿no? Es muy difícil, o yo diría que imposible, encontrar algo que no tenga una identidad gráfica, ¿no? Cualquier cosa que se quiera identificar de manera individual o colectiva, pareciera ser que requiere una identidad gráfica. Entonces, para que esta identidad gráfica ocurra, para que esté ahí, tú dices, hay un proceso. ¿Nos podrías hablar un poco más de ese proceso? O en tu caso, ¿qué es lo que haces que te diferencia de otros diseñadores? Porque vemos ahora que hay soluciones en línea y te metes y pones dos, tres cosas y te regresan logotipos. ¿Esto es así de sencillo o es más complejo o tiene más que ver con el diseñador? Cuéntanos un poco, Sofía. Pues primero, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Y pues es una pregunta compleja que yo creo que la he estado contestando a lo largo, bueno, desde antes de elegir mi carrera y todo en el proceso de aprendizaje y después de trabajar en ello. Recuerdo que cuando estaba en esta búsqueda de qué estudiar, mi papá me llevó con un diseñador gráfico que conocía y todo para platicar con él, para ver si era lo que me gustaba. Y se me quedó bien marcado algo que me di, bueno, una pregunta que me hizo de, ¿te gusta leer? Y yo así de, pues sí. Y me dijo, ah, bueno, qué bueno porque es vital en esta carrera. Y pues dentro de mí en ese momento fue como, ah, órale, qué padre, qué bonito. Y hasta después lo fui entendiendo, porque cada que llega un nuevo cliente, un nuevo proyecto, ahora sí que no sé, si te llega de excavadoras o de un tema que de plano no tienes, pues a la fuerza necesitas investigar, ver videos, preguntar, y a mí me ha tocado hacer de todo, hasta aprender a el proceso de lectura de cartas de ángeles para entender de qué trata eso, ¿no? Entonces creo que para mí esta investigación, desde ahí parte este proceso de entender cuál es el nuevo proyecto que tienes enfrente, cuál es la persona, qué es lo que quiere transmitir y, y pues creo que eso me distingue mucho, hablando de tu pregunta. Yo siempre he sido como muy curiosa y en la escuela siempre era la única que estaba ahí en la biblioteca, ya nos conocíamos en la biblioteca y yo creo que no, o sea, me reconocía muy bien porque pues de plano era la única que iba, pues ya en esta era digital ya los libros eran un poco obsoletos y para mí siempre ir y buscar, inspirarme y todo eso siempre ha sido como empezar desde ahí. Y pues hablando de esta parte como del diferenciador o de que así a veces parece que es muy fácil, que es solo un logotipo y que lo sacaste ahí porque te sentaste unas horas, inspiración divina, cuando en realidad sí lleva todo este proceso de pues empezar a ver, a investigar, a buscar fuentes, a buscar inspiraciones, referencias, a ver qué más hay y qué quieres tú proponer. Entonces, para mí esta parte del proceso sí ha sido como, pues como algo que le he dado mucho el valor, porque aún trabajando en agencias, creo que muchas veces ese proceso se ve muy apurado
o es lo que quita más tiempo y luego requiere pues obviamente dinero, el tiempo es dinero y entonces muchas veces sí es como un proceso más acelerado y es algo que yo le he dado el valor pues trabajando por mi cuenta, como el invertirle ese tiempo a que sea algo que no nada más se vea bonito, sino que cuente algo y que proponga algo y que tenga una historia y ahora está muy en boca esta parte del storytelling y pues sí es vital porque si no termina siendo solo una forma y carece de fondo. Fíjate que una de mis aficiones en internet es meterme a foros y todo eso para ver comentarios y quejas, sobre todo de gente que se dedica a trabajar de forma independiente. Por ahí un poco de stalker, pero bueno. Y me llama mucho la atención el tema del diseño gráfico, porque tienen una serie de problemas que yo viéndolo desde afuera, se ha detectado de alguna forma, ¿no? El diseñador o el cliente o la persona promedio piensa que también es diseñadora y que tiene muy buen gusto. Tienen la Cierto. perfecta idea de que tienen todo el derecho del mundo a venir a decirte, no, ¿sabes qué? Échale más diseño. Sí. Esa palabra creo que es para ustedes es así como que veneno puro, ¿no? Como que no le echaste muchas ganitas, échale más creatividad. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Tú cómo le haces como diseñadora? Pues para que el cliente y la clienta entienda que ellos no son el diseñador. Tú eres la que estudiaste, tú eres la que estás haciendo todo un proceso creativo y a final de cuentas, pues tu profesionalismo es el que a final de cuentas va a entregar un producto. ¿Cómo haces ese proceso? ¿Cómo es esa relación con este tipo de clientes latosos? Eh, Pues creo que justo empezar a hablar más sobre lo que hay detrás. Eso pues siempre ayuda como a contar precisamente este proceso y que lleva tiempo. Entonces, para mí es vital tener estas pláticas antes con los clientes, contarles un poco de el proceso, de enseñar portafolio, de explicar cómo salió cada identidad, de dónde salieron los colores, las formas, en qué se inspiró uno. Entonces así empiezan como a adentrarse en el mundo y a entender que justo eso, que no nada más es echarle más diseño, más ganitas o más, sino realmente pues entender qué es lo que quieres transmitir, ¿no? Y, y, y también creo que en esta parte es válido que hay perfiles para todo y hay clientes que a lo mejor están buscando otro proceso u otro resultado y también es válido. Entonces, tener estas pláticas previas para ver si hay justo esa conexión y esta identificación con, con mi trabajo y con lo que ellos buscan, entonces es como importante y también como si hay este discurso, si hay esta justificación, si hay esta explicación, creo que solito los clientes van como apreciándolo y van valorándolo. Entonces, pues creo que sí es como no nada más echar la culpa a las personas que hay, porque y quedarse uno como víctima de que es que no comprenden lo que yo hago, sino también es una labor de irlo contando, porque creo que a todos nos pasa eso, ¿no? O sea, si eres ignorante en algún tema, pues o lo vas a ver muy fácil o lo vas a ver ay, pues nada más hizo tal cosa, ¿no? Y por eso para mí es tan importante hablar de los procesos, porque creo que en cualquier rama, en cualquier ámbito, si entiendes el proceso detrás y el trabajo, entonces empiezas a decir, ay, wow, el tiempo, lo que le llevó, la creatividad, la reflexión. Entonces, por eso es tan importante hablar del proceso y no nada más de un resultado. Oye, Sofía, em, pensando en el resultado, ¿no? Porque al final de cuentas, digamos, lo que todo mundo percibe, la identidad se refleja, pues sí, en ese resultado. Entiendo que es parte de un proceso, como mencionas, de educar
al cliente, ¿no? De enseñarle que esto no es tan sencillo como parece. Eh, Me pasa con el diseño lo que ocurre con la estrategia, ¿no? Cuando estás desarrollando un plan estratégico, todo cabe y todo es estratégico. Entonces, todo cabe. Justamente el esfuerzo es decir, no, esto no lo es. Esto no es parte de esto, ¿no? Ujú. En esa parte en donde son los nos, ¿no? ¿Hay algún tipo de criterio que tú sigas o que se siga en este mundo del diseñador para decir, mira, esto no funciona por esto? O sea, algo que sea, entiendo que al final del día, pues el cliente dirá, bueno, pues era un no, pero a mí me gustó y así se va. Por ejemplo, alguna vez platicaba con alguien que me decía, es que si tú haces un logotipo que no se pueda ver en pequeño, no sirve, ¿no? Y yo, ¿por qué? Porque si lo quieres hacer un pin y no se entiende y tiene muchas letras y muchas frases, pues de este tamaño en un pin no se va a leer nada. Entonces me hizo quizás sentido, ¿no? Esa parte, pero yo no sé si haya más cosas que en este proceso de educación debamos de tener, ¿no? En consideración para poder evaluar, ¿no? El impacto que quizás pueda tener una imagen más allá del logotipo, si hay algunos no claramente definidos o si estos van saliendo en el momento del proceso creativo. ¿Hay algo fijo ahí? Pues creo que es, pues igual y a lo mejor tiene que ver como depende del diseñador. Sí hay cosas como técnicas, sobre todo en producción, como esta parte de, y justo se une con lo de échale más diseño y que luego quieren sombras y degradados e imagen sobre imagen. Entonces sí hay cosas que dices, a ver, esto te va a costar empezar, no va a ser legible, si lo quieres hacer a una tinta o en un, por ejemplo, en producciones a una tinta que sería un vinil o un grabado o algo así, pues no se va a entender porque vas a tener capa sobre capa y sombreado. Entonces, pues ahí tienes que hacer versiones alternas en que, okay, a lo mejor una parte más digital en la que se permitan más cosas y otra parte más para impresión. Eh, pues creo que en realidad de los no, sí es como lo primordial es que sí sea legible y que sea versátil en muchas como plataformas y producciones. Y ahí ya vas viendo como a lo mejor puede seccionarse la imagen en este detalle para esta producción o vas haciendo estas como modificaciones alternas de si se quieren un bordado, pues recomiendo que sea con un fondo así y el otro, ¿no? También, por ejemplo, en los colores, si tienes, si uno pone un color muy oscuro y el logotipo es no sé, por ejemplo, un negro y pones un morado casi muy oscuro, pues no se va a ver, ¿no? Entonces, creo que los nos alrededor de la producción sí van muy enfocados a la legibilidad y obviamente pues a qué tan factible y depende del medio en el que se use, ya vas viendo como esto puede ser más caro o más complicado, entonces uno va hallando soluciones de cómo sí hacerlo o desde el principio cuando es un buen logotipo, pues casi que se puede hacer en cualquier cosa, ¿no? Y luego hay muchas cosas que si las digo en un no, la verdad son luego muchas tendencias. Me acuerdo mucho de una profesora que una vez casi me lincha porque usé un degradado en una revista. Y ahorita, bueno, desde Instagram y que cambió su imagen y el degradado, pues empezó a volver tendencia, ¿no? Y siempre me quedaba pensando en esa maestra, y ¿qué me diría ahorita usted, no? Entonces, como que no me gusta mucho decir esto no, pero sí hay reglas, como ciertas reglas estéticas que te dan como una armonía. Tenía otro profesor que esa regla se me quedó muy marcada, que me gusta, que decía como que esté alineado a algo, por lo menos. O sea, que no se ve ahí como que lo aventaste, sino que, o sea, sí puede parecer que cayó ahí y que ahí era su lugar y que no hay como una estructura o una retícula, como llamamos en diseño, pero si por lo menos lo alineas a algo, a otro de los elementos, eso ya te da como
pues sí, una armonía visual y un orden. Dentro de eso a mí me gusta mucho trabajar con las retículas, por eso me gusta mucho también el diseño editorial, que es, haces cuadrículas para alinear textos, imágenes, y esas no se ven, pero cuando lo quitas dices, ah, claro que hay diferencia siguiendo reglas. La sección áurea parte de ahí, de estas matemáticas y estas proporciones. Entonces, sí hay como ciertas reglas que ayudan y que te van como afinando el ojo, pero ahorita no se me ocurre qué más no. Para mí es más que un no, es entender el proyecto, y el mismo proyecto te va a ir dictaminando lo que necesita cuando lo entiendes como a profundidad. Y el mismo diseño, muchas veces cuando estoy haciendo las propuestas, como ya cuando llevas todo este proceso de investigar, de entender qué es lo que quiere, a quién va dirigido, cuál es la intención, qué es lo que se quiere transmitir, como que las propuestas se van manejando y vas como hilando todo y armando el rompecabezas de que, ah, claro, esto por lo que me dijo aquí, por lo que se busca aquí. Entonces, como que la justificación se va armando conforme ese proceso de diseño. Entonces, para mí, el mayor, pues sería lo contrario, ¿no? Sería como conocer bien el proyecto antes de aventarte a diseñar. De hecho, esa es una de mis reglas. Antes de tomar lápiz y papel y empezar a bocetar, primero tengo que conocer a dónde quiero llegar, porque si no también puede llegar a ser frustrante esa hoja en blanco en la que de dónde me agarro si no lo he masticado todavía, ¿no? Ok, ok. Me gustaría irme precisamente por ese lado, va mi siguiente pregunta, ¿no? Vamos a suponer que yo soy el cliente, nos sentamos un primer acercamiento, oye, yo soy este cliente, tengo esta empresa, ta, ta. ¿Cuál es tu proceso? Porque, pues, como comentabas hace rato, ¿no? Tuve que estudiar todo lo que son Los Ángeles y no sé qué más, porque no sabe todo. ¿Cuál es ese proceso que realizas tú con el cliente? Pues sí tengo ya un proceso como, digamos, general, pero justo también con cada cliente de repente me va pidiendo cambiar ese mismo proceso. Digamos que el general sería pues estas primeras pláticas para como sondear un poco de qué es el proyecto del cliente, qué es lo que quiere hacer, lo que busca, los elementos que necesita, rascarle un poco a por qué quiere hacer esto, y contarles yo como este proceso, enseñarles, y como que eso ayuda como a filtrar y a depurar. Después es esta parte de, ok, ya que me dijo qué elementos necesita más o menos, pues se manda una cotización de acuerdo a lo que necesita. Me gusta trabajar en fases, es lo que como que más se me ha facilitado para como tener pequeñas metas y cerrar estos procesos. También eso ayuda como en los pagos a que se les sea más fácil también como que pequeños anticipos y cierres en cada fase. Y después mando, una vez que se aprueba esta cotización, mando el brief. El brief es una serie de preguntas para conocer a profundidad el proyecto, desde conceptualmente hasta el mercado, hasta la competencia, que a mí me gusta ya más llamarla colegas, y ahí he ido como también cambiando mis preguntas, pues a lo largo de los años en este brief, que voy viendo como, esta pregunta me ayudaría a indagar más en esto, o aquí ya estoy redundando, voy a pulirlo. Entonces, este brief no es como que es un brief que encuentras en internet general que todos ponemos, sino que cada diseñador arma este brief de acuerdo a estas preguntas. Yo pues lo he ido cambiando, depurando, modificando. También me gusta hacer muchas preguntas alrededor de sensaciones,
porque cuando transportas la marca, como que le quitas la imagen de marca y la piensas como si fuera, no sé, si tuviera una textura, si tuviera un aroma, si fuera un animal, si fuera una persona. Entonces, como que las mismas personas que a lo mejor no están tan acostumbradas a hacer estas analogías, empiezan como a entenderlo desde otra manera y a sensibilizarse. Y a mí esas preguntas me encantan porque sí a veces me sorprende que, wow, salieron cosas como interesantes. Y no es que si me dicen, ay, por ejemplo, si fuera un platillo, ¿qué sería? Y si me dicen una ensalada, no es que les vaya a hacer un logotipo de ensalada, sino como ir entendiendo de, no sé, su respuesta, de que me gusta, que es versátil, o que puede ser para todos, o que tiene diferentes sabores, o que es fresco, y entonces ahí vas entendiendo como lo que quiere transmitir más allá de nada más lo que quiere ver. Y también ahí pregunto referencias de qué logos te gustan, cuáles no, y por qué sobre todo, ¿no? Y ahí también empiezo a ver más o menos estilos, qué es lo que no les gusta. Y hablando de los no, siempre hago una pregunta de qué no se puede hacer o qué prejuicios tienes alrededor de cosas, ¿no? Y también una pregunta importante es qué colores no quisieras ver, porque en el tema de los colores ya me he dado cuenta que ahora sí que para gustos los colores, y esa frase es muy cierta, porque aunque le trate uno de explicar de que mira, el azul representa esto y lo otro, si de plano no le gusta, como que no va a haber esa conexión o esa identificación. Son muy pocas las personas que dicen, ay, mira, no me gustaba este color, pero en esta combinación me gustó, ¿no? Como que están más abiertos a eso. Entonces, si contestan como no hay problema, pues ya sabes que, ok, puedes ir jugando, pero si de plano dicen, no me gustan los amarillos, es como, mejor ni te metas por ahí porque va a ser complicado, ¿no? Y entonces, después de que contestan este brief y que se toman el tiempo de sentarse, es bastante largo, yo entonces, esta es mi herramienta principal. Con esta parto para analizar, entonces empiezo a subrayar cosas que se repiten, palabras que fueron, pues sí, repetitivas, entonces ya sé que eso es importante para ellos. A veces cuando son varias personas y que, bueno, si son más de 2 personas y digo, júntense y contéstenlo en equipo. Si son solo 2 personas, sí prefiero que lo contesten en separado también para ver qué tan alineados están en lo que buscan. Y entonces ahí me toca analizar 2 briefs de 2 perfiles, ver en qué coinciden, en qué no, en qué si por lo menos como que están de acuerdo en todo, y entonces ahí ya en la junta de discutir un poco si hubo alguna duda del brief o todo, ahí ya les puedo decir, mira, aquí estoy viendo que falta que se pongan de acuerdo en estos aspectos, o veo que están muy alineados y demás, ¿no? Y después ya viene un proceso que les aviso como que, bueno, este va a ser el proceso más largo, que son como 2 semanas, en la que yo armo esta propuesta. Si es que se empieza desde digamos que ya tiene un nombre. Si no tienen nombre, entonces es todavía unos pasos atrás y les hago como propuestas de nombres, y ahí varían un poco los tiempos, ¿no? Pero la parte de la primera fase del branding, de donde sale el logotipo, los colores, los patrones, las texturas, si hay alguna iconografía o así, esas sí les digo, bueno, a lo mejor no van a saber de mí, pero cualquier cosa, si siguen encontrando cosas de inspiración, me las mandan, o si yo tengo alguna duda durante el proceso, pues te contacto, ¿no? Y ya de preparo estas 2 propuestas, tenemos la junta de presentación, y ahí de nuevo, hay diseñadores que dicen, no, yo solo presento una propuesta porque debes de estar seguro de lo que propones, y entiendo ese discurso, pero no sé, como que una propuesta se me hace bastante rudo o medio engreído también. Entonces yo digo 2 para ir ahí como viendo. Creo que también siempre me ha pasado, y eso
no es cuestión de suerte, sino, no sé, siento que es de seguridad y de que una propuesta normalmente sí tiene más una justificación. Entonces, normalmente la propuesta que digo, ojalá que elijan esta porque esta tiene como que todo en lo global. Hay veces que estoy yo más en las dos me gustan, no hay cosas que me gustan de las dos, pero normalmente sí se van por la que me gustó. No sé si tiene que ver cómo la presento o no sé, pero sí, pues normalmente se logra esa. También porque, digo, yo doy dos porque también luego ya irse a tres, cuatro, ya uno empieza a rellenar. Y a mí me gusta mejor calidad que cantidad, entonces 12 me hace un buen número para explorarlo muy bien. Obviamente en el proceso van saliendo varias propuestas en el camino y ya uno va decidiendo como esta tiene más potencial, esta más redonda y así, y entonces vas trabajando esos dos caminos que se ven más fuertes, ¿no? No es que desde el principio solo salgan dos, sino que es una exploración de varias posibles resultados, ¿no? Y pues básicamente es eso, después ya eligen cuál de las propuestas, hay a lo mejor ciertos cambios, normalmente es de colores o luego quieren ver si se puede combinar, ahí a lo mejor entrarían ciertos nos, de que mira, si las dos propuestas van muy de la mano, se pueden hacer, digamos, no sé, si en una se hicieron iconos que les gustaron mucho, es como, ok, vamos a traer la idea de esta iconografía, pero no va a ser tal cual con los mismos trazos porque hay que adaptarla a la propuesta que se eligió, ¿no? Entonces ahí se va contando un poco de que no puedo agarrarlo tal cual, sino que se tiene que adaptar, ¿no? Y sí, obviamente de repente de que cosas que quieren hacer, pues ya es uno va diciendo, mira, yo no te recomiendo esto por esto y saber por qué, ¿no? Y no nada más como que por mi capricho y porque yo tengo la razón, sino tratar de explicar por qué veo que no es tan viable y de repente también es como, ah, mira, es buena idea, sí se puede hacer y entonces se hacen esas modificaciones y se entrega como esa primera fase. Y ya después las siguientes fases es de acuerdo a lo amplio de cada proyecto, a lo que vayan necesitando, pero pues digamos que eso es en general, que creo que ya me eché el super choro de todo el proceso. Oye, quizás una última pregunta antes de pasar a la parte personal. Hablabas tú de tendencias, ¿no? De depende de la tendencia. Y bueno, yo soy un total ignorante en esto del diseño, pero sí, creo que alcanzo a distinguir cuando uno revisa propuestas de imagen de logotipos de la década de los 70, de los 80, ¿no? De los 60. Hay una diferencia que ubicas claramente esa identidad gráfica con la década. Ujú. Entonces dice, esto pertenece a los 60, ¿no? En los colores y, ¿no? En la tipografía, etcétera. Eh, y entonces entiendo que el diseñador, ¿no? Inevitablemente se ve influenciado por su contexto, por, ¿no? Por una serie de elementos que me parece que es muy difícil pensar en alguien absolutamente neutral y parte de cero. ¿A ti qué te influye? O sea, en este proceso creativo, eh, si pudiéramos ver todas tus propuestas gráficas y decir, sí, claro, aquí está la Sofía de los 90, aquí está la Sofía de los 2000 o aquí está la Sofía X, ¿no? Porque en ese momento tú te encontrabas en un proceso, o a lo mejor no, a lo mejor esto no es tan marcado, tan determinado como a mí me parecería, pero ¿hay algo que a ti te influye o que te ha influido más, que determina y que marca en ti una tendencia que hace que tú generes un diseño específico? O de dónde te alimentas para tener estas reflexiones o estas propuestas fuera de la propuesta o del brief, ¿no? Tú vas y tienes el brief y contrastas contra algo. ¿Existe eso de la influencia en el diseñador? ¿O de dónde saca o qué lo determina, qué lo alimenta? Quizás sería la pregunta.
Pues un poco de todo. Obviamente estar viendo qué están haciendo los demás, los colegas. Pinterest para mí es una gran fuente de inspiración, de estar buscando formas, pero creo que lo que más es los conceptos. O sea, cuando hay un concepto redondo, entonces de ahí empiezo a buscar alrededor de, no sé, simbología o me gusta mucho ir a ver como símbolos antiguos o cómo se hacían cosas. Creo que un poco la historia sí es lo que me puede llegar a influenciar más. Y luego también a veces es estar abierto a que en cualquier lugar random, me acuerdo mucho una vez que tenía que entregar un proyecto, eso era en la universidad, y ya estaba bloqueadísima y dije, a ver, necesito salir a caminar pues me fui ahí en Monterrey a caminar un rato, pero ya tú sabrás que Monterrey para caminar es casi No que es un fácil. suicidio. Sí, sí. Entonces ya fue como que terminé en la plaza enfrente de mi casa y me acuerdo que de repente iba caminando y vi el piso y me llamó la atención el patrón y dije, ay, este lo puedo utilizar. Entonces creo que a veces creo que es una mezcla entre estar viendo y a la vez dejar de ver. O sea, como que salirte de tu ciclo y como permitir como desbloquearte, pensar en otra cosa, ir al cine, ver una serie. Y ahí han salido muchas veces, no sé, viendo una película, una serie, escuchando a alguien, teniendo una conversación, yendo, que de repente, ay, es que llegan estos momentos de estoy conectando esto con esto y pues para mí estaba viendo hace rato el capítulo que hicieron sobre la creatividad y a mí una de las definiciones que más me gusta de la creatividad es conectar cosas que aparentemente no tienen nada que ver y Ok. hacer que funcionen, ¿no? Entonces, para lograr eso es también salirte de tu bucle. Si ya llevas muchas horas bocetando y no llegas a nada, es como descansa, o sea, y sal a ver cosas que no tengan nada que ver con el tema y ahí empiezas a hallar estas inspiraciones o estas conexiones. Creo que a mí eso es lo que como que más me ayuda o más me influye, Sí. más que buscar tendencias, porque sí, como decías, hay tendencias eh, que pues son marcadas por los tiempos, pero ahorita en esta época, por ejemplo, como en el 2010 o más o menos estuvo la tendencia como más vintage, con toda esta onda hipster y así, entonces pues ya es como un neo época que está reproduciendo un estilo de otro lugar, pero en la actualidad, ¿no? Entonces, ya ahorita ya también es difícil luego saber qué se hizo en tal época y con cuál tendencia o así, porque pues ya podemos buscarlo en cualquier lugar, ¿no? Perfecto. Pasamos a la parte donde analizamos, pues ahora sí que al ser humano que hay detrás, ¿no? A la Sofía que, pues, va más allá de la parte profesional. Y yo tengo la seguridad, siempre la he tenido, que detrás de un diseñador gráfico, pues viene una persona muy creativa, ¿no? Pues una persona muy creativa que decide, pues, utilizar esa creatividad que de alguna manera obtiene, pues, para hacerlo parte de su vida, ¿no? Pero obviamente cuando estás dentro de una carrera, dentro de una oficina, dentro de una persona que se dedica a atender clientes, pues estás ceñida, ¿no? Tienes que dedicarte a hacer cosas que te marque el cliente porque tiene que ser de ciertas características. Obviamente, pues tú tienes una creatividad que busca explotar, ¿no? ¿Cómo desahogas tú esa creatividad? ¿De qué forma la dejas salir? ¿Qué haces? ¿Pintas? ¿Escribes? ¿Haces grabados? ¿Qué haces tú con esa creatividad que debes de tener guardada dentro de ti? Ah, eh, pues bueno, de hecho esta parte me emocionaba mucho porque ahorita estoy muy metida justo en entender la identidad por medio del ser. Y justo en el capítulo que hablaban de creatividad que veía que pusieron como atreverte a hacer.
Y que pues sí, la creatividad se define en este hacer, ¿no? Tal cual en crear algo, ¿no? Pero yo he ido entendiendo que también primero es atreverte a hacer, porque si no entiendes esa parte, hay muchos bloqueos alrededor y a mí me pasaba mucho eso, como muchos juicios hacia mí misma, hacia mi talento, hacia lo que hacía, que hasta que fui como entendiendo esas capas, como eso me permitió atreverme justo a hacer, a mostrar, a entender como hacia dónde quería yo direccionar e irme, ¿no? Y en esto de lo que hago, justo en esta parte de la búsqueda de la creatividad, siempre digo que hay canales y medios que funcionan diferente para cada persona y que no es necesario que tengas que ser un experto haciendo eso, sino solo que sientas una conexión profunda y que eso te ayude a generar ideas. Y yo en esta definición de qué es lo que más me ayuda a generar ideas o a inspirarme más, he llegado a la conclusión que escribir es un gran medio para mí para entenderme y entender procesos y como ir masticando todo. Entonces, ya llevo un tiempo haciendo este hábito de escribir todas las mañanas. A veces es simplemente escupir palabras sin sentido, y otras veces a lo mejor sí es como con más enfoque cuando lo hago más para escribir en mi blog o lo que sea, ¿no? Pero sí trato de hacer este ejercicio de escritura. Sé que no a todos se les da, pero yo desde chica he tenido como que esta conexión con el lenguaje y con escribir y con los mensajes. Y luego a través también de manualidades, soy la cositas, el bordar. De hecho es curioso porque empecé más con eso, empecé a hacer bisutería porque tengo una amiga que es arquitecta y ella empezó a hacer pulseras y así. Y me llamó la atención que justo me dijo, es que me ayuda a desconectarme. Y dije, sí es cierto, o sea, a veces hay cosas que nos ayudan justo en estos momentos de bloqueo y que se te van las horas y estás como sumamente concentrado en eso, ¿no? Y a mí el bordado me ayuda a eso, como a dejar de estar en mi mente mucho tiempo, que a veces necesito como que huir un poco. Entonces, bordar, hacer cosas manuales, pintar, pero tampoco es como que sea pintora o dibujante o así, sino más bien como alrededor de interferir alguna prenda o ahora se me ocurrió hacer, no sé, otras cosas. Acabo de hacer justo un babero para el futuro bebé ahí bordándolo. Entonces esas actividades me ayudan mucho en mi propio proceso de diseño, en esos momentos de descanso que necesito. Y la otra cosa que a mí me fascina y me ayuda muchísimo es el cine y la serie. Siempre para mí es como que el escape más, no sé, el que más me gusta y me gustan los debates alrededor de las películas y de las series y de todo eso. Entonces, creo que esas tres son lo principal. Y también creo que ahora dando talleres me he dado cuenta que enseñar es algo como transmitir conocimiento, eh, a mí me estimula mucho la creatividad, como desde antes que tenía un taller de animación a la lectura para niños, desde ahí me empecé a dar cuenta que ahí me ponía más creativa y que si de repente tenía un niño que era más inquieto, que no le estaba interesando, entonces trataba de pensar como a ver qué puedo ponerle a este niño en específico que le pueda ayudar, ¿no? Y eso como que es Unas creación esposas. de soluciones. Pero sí, creo que esas son mis escapes. Ah, qué bien, Sofía. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos agotó, pero digo, no cabe duda que
no es fácil. O sea, el diseño no es un asunto de échale más diseño, como ya dijeron ustedes dos, y sí, lo he escuchado muchísimas veces. Pues no nos resta, Sofía, más que agradecerte muchísimo que hayas estado físicamente con nosotros para compartir este proceso que llevas, que se nota que te apasiona el tema y que tienes este proceso de mejora que me parece que es bien importante. Muchas gracias, Sofía. Gracias a ustedes. Y sí, yo podría hablar horas de estos temas. Ya hasta quiero ya agregarle. Pero nos organizamos para otro programa con muchísimo gusto. Claro que sí. Sí, claro. Perfecto. Somos conexionistas y bueno, pues como pueden ver el diseño es fruto directo de la creatividad de Sofía, pero platícanos cómo conectamos contigo, dónde te podemos encontrar, en qué redes, en qué forma, pues ahora sí conectamos contigo. Pues ahorita la verdad en donde me pueden conectar más es en mi proyecto de Bicho Raro. Ahí es en Instagram @bichoraro.mx. El mail es soy@bichoraro.mx. La página web igual, bichoraro.mx. En Facebook también sí tengo una página de diseño un poco ahí abandonada, que no está bien decirlo, pero es @Sofía Reynoso MX me parece. Y pues eso, por ahí es lo más seguro. Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias. A mí nomás me queda decir que Conexionistas nos pueden encontrar en Twitter, Conexionistas MX, de la misma manera en Facebook. En YouTube nuestro canal es Conexionistas México y búsquenos en Spotify como Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit y el diseño, lo acaban de escuchar, es de Sofía Reynoso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.